Vamos a hablar un poquito sobre el capítulo 3 del libro de Larson en la octava edición, y vamos a hablar un poquito sobre lo que es las aplicaciones de la derivada. Esas aplicaciones nos pueden ayudar mucho en nuestra vida diaria y nos pueden ayudar también en las cosas cotidianas de la vida. Pero hoy vamos a ver algunos casos o algunos temas que tienen que ver con las aplicaciones de las derivadas. Por ejemplo, los extremos de un intervalo o los extremos de una función. En el cálculo se dedica mucho esfuerzo para determinar el comportamiento de una función. F sobre una función, digamos F también. F tiene un valor máximo que F, tiene un valor mínimo, donde F crece o donde F disminuye. En este capítulo, lo cual estamos tratando ahora en del libro de Larson, el capítulo 3, el de la octava edición, vamos a ver cómo la derivada, como les explicaba al principio, se utilizan para responder estas preguntas. Como por qué los planteamientos anteriores son importantes en las aplicaciones de la vida real. Vamos a ver la definición de extremos. Tiene una fórmula, pero vamos a poner CAF definida sobre un intervalo F que contiene a C. Vamos a escribirlo. F, que como dije, DAF defina sobre un intervalo F, como hablamos ahorita, pusimos F en una función y pusimos otra vez F en otra función, y que contiene a C. Vamos a ponerlo así, que contenga C, que contiene a C. Bien, eso es la definición. Por ejemplo, F de C es el mínimo de F en no sé, vamos a ponerlo I. Bueno, a ver si F de C es menor o igual a F de X para toda X en Y. Sí, para toda X en Y. Muy bien. O un segundo caso que podría ser, o no, que tiene que ser, F de C es el máximo de F en Y. Ponerle así latino. Si F de C es mayor o igual a F de X para toda X en Y. Toda X en Y. Bien, entonces
vemos que los mínimos y máximos de una función en un intervalo son los valores extremos o simplemente extremos, ¿sí? El mínimo y el máximo de una función en un intervalo también reciben el nombre de mínimo absoluto, o también podemos decir un mínimo máximo, como está aquí. Sí, es un mínimo absoluto o un máximo absoluto. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo de esto que acabamos de ver o definir. Vamos a hacer una gráfica aquí. Como siempre saben, este es Y y este es X. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5. Y menos 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso estamos haciendo este ejemplo para verlo de una manera gráfica y podamos entender un poquito mejor. Bien, entonces de esta manera podemos ver esta parte teórica de una manera gráfica y que nos pueda ayudar un poquito. Por ejemplo, tenemos un punto 2, el cual hace una circunferencia, una curva en 1, y este se eleva a un máximo de 5. Entonces 5 acá es el máximo, y esta parte lo que nos da es 2,5 y lo cerramos en paréntesis. Bien, aquí donde hace o por donde cruza esta curva es 0,1. Este es el mínimo de esta función. F, podemos decir, es continua a menos 1,2. Por ejemplo, vamos a ver, una función no siempre tiene un mínimo o un máximo en un intervalo, ¿verdad? Ahora, es posible ver que en la función f de x es igual a x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, más 1 tienen tanto un mínimo como un máximo en intervalo cerrado, que es menos 1, como pueden aquí es un intervalo cerrado, coma 2, que es este. Menos 1,2, esta parte de acá es el intervalo cerrado, como pueden ver, pero no tiene un máximo en el intervalo abierto, 1,2, ¿verdad? Además, podemos ver que, bueno, antes de pasar a la siguiente fase, al siguiente tema. Me gustaría ver que esto que yo he podido explicar ahora, mi compañero Ismael de Jesús nos va a hablar un poquito sobre 5 pasos o 5 maneras cómo podemos hacer esta aplicación de la derivada en un extremo en un extremo de un intervalo. Él nos va a ayudar a poder tener un máximo, un mínimo con tan solo 5 pasos. Les voy a listar unos pasos para que puedan seguir para poder encontrar los puntos máximos y mínimos de una función. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo en el cual va a ser f de x
igual a raíz cúbica menos 3x más 2. El primer paso que hay que hacer es derivar esta función, vamos a derivarla, es f, escribimos la derivada con f de x, la prima de x igual a 3x al cuadrado menos 3. Para poder encontrar el punto máximo y mínimo necesitamos obligatoriamente derivar. El segundo paso es igualar a 0 y resolver la ecuación Lo que vamos a hacer es que lo vamos a igualar, esta función lo vamos a igualar a 0. Lo que vamos a hacer esto es 3x menos 3 igual a 0. Como ahora esto es una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado se pueden resolver mediante factorización o con la fórmula general, o en algunos casos se puede despejar. En este caso podemos despejar la x, este 3 restando lo pasamos al lado derecho sumando, y esto quedaría así: 3x al cuadrado igual a 3. El 3 que pasa multiplicando pasa dividiendo, entonces quedaría x cuadrado igual a 3 sobre 3. 3 entre 3 es igual a 1. Nos quedaría x cuadrada igual a 1. Este cuadrado lo vamos a pasar como una raíz cuadrada, pero cuando un cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada, hay que agregar dos signos, un positivo y un negativo, porque las raíces que nos quedan siempre será una positiva y una negativa, como por ejemplo así: x igual a más o menos raíz cuadrada de 1. Entonces la raíz cuadrada de 1 va a ser igual a x igual a más o menos 1. O sea que obtenemos dos resultados, uno cuando obtenemos el signo más y otro cuando tenemos el signo menos. Así que lo voy a escribir por separado. El primer resultado será x1 igual a 1 positivo. El segundo resultado va a ser igual a x menos 1. Bueno, ya resolvimos la ecuación. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es el paso 3. Ese es volver a derivar, obtener una segunda derivada. Obtener segunda derivada. Lo que vamos a hacer que vamos a partir de la primera derivada de la que hicimos, que fue x de x igual a 3x al cuadrado menos 3. Esto de aquí lo vamos a volver a derivar. F con doble comilla, f de x igual a 6x. Esto es el f bi'prima de x. Eso nos va a quedar igual a 6x. El paso número 4 será sustituir las soluciones que tuvimos antes en la ecuación. Hay que recordar que las soluciones fueron x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Estos valores vamos a sustituir en la segunda derivada. Vamos a empezar empezando a sustituir el valor 1. Ok, ahora está f bi'prima de x igual a 6, lo vamos a sustituir por el valor que teníamos antes, que era x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Lo que vamos a hacer es a x f bi'prima de 1 igual a 6 por 1 igual a 6. Entonces 6 por 1 nos queda 6. Lo único que nos interesa es que si el resultado es positivo o negativo. En este caso nos queda un resultado positivo. Cuando el resultado es positivo, significa que es
positivo mínimo, que eso era lo que estaba explicando mi compañero. O sea, x1 es igual a 1 es un mínimo. Ahora vamos a sustituir el valor x2, perdón, cometí un error, x2 igual a menos 1. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer f de prima menos 1 igual a 6 por menos 1. Lo que hicimos fue que 6 por menos 1 es igual a menos 6. Ahora nos quedó un valor negativo. Cuando nos queda un valor negativo, significa que es un máximo. O sea, será un negativo máximo, perdón. Esto es. Entonces, ahora el siguiente paso, que es el número 5, vamos a obtener las coordenadas y. Obtener las coordenadas y. Para eso vamos a escribir de nuevo la función inicial, que fue f de x igual a x al cubo menos 3x más 2. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los valores que habíamos obtenido antes de la ecuación, x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Vamos a empezar sustituyendo a x1. Nos quedaría entonces f de 1 al cubo menos 3 por 1 más 2. Hacemos las operaciones y nos queda el resultado f de 1 igual a 0 en este caso. Así que la coordenada y 0. O sea que ahora tendríamos el punto 1,0, que este es el mínimo. Esa es la coordenada x1, y0, el punto 1, 0. Ahora vamos con el punto menos 1 para encontrar su coordenada y. Hacemos lo mismo, sustituimos en la función x. Nos quedaría entonces f de menos 1 igual a menos 1 al cubo menos 3 menos 1 más 2. 1 más 2. Menos 1 al cubo es f de 1 igual a menos 1 más 3 más 2. Hacemos la operación. 3 más 2 son 5. Menos 1 queda 4. F de 1 es igual a 4. 4 es la coordenada y de este punto. Aquí obtenemos el punto menos 1,4. Habíamos dicho que este es el máximo. Ahora lo que podemos hacer, ahora con estos dos puntos que tenemos, el mínimo y el máximo, podemos encontrar las coordenadas. La podemos graficar en un plano. Bueno, ya sabiendo todos estos pasos, estos 5 pasos, ya podemos encontrar el punto máximo y mínimo y aplicar hacer la aplicación de la derivada. Espero que hayan entendido en este video y gracias.